Mi nombre es Francisco Dadic, yo soy médico toxicólogo. En la clase de hoy vamos a hablar del abordaje clínico de un paciente intoxicado. Nos gustaría poner como objetivos de que puedan lograr un pensamiento crítico, un pensamiento del punto de vista toxicológico y ampliar así un poquito la esfera diagnóstica. Muchas veces se superponen los casos clínicos con los casos de intoxicación y muchas veces pasan desapercibidos. Para esto he preparado algunos casos clínicos que me gustaría que podamos analizar en conjunto antes de adentrarnos en la sistemática de análisis. Primer caso es el de un masculino de 37 años que ingresó a guardia por un episodio convulsivo tónico-clónico con relajación de esfínteres, sin antecedentes previos de epilepsia o disritmia. Ingresa a Vigil con semiología de cuadro postconvulsivo. Se realizó el screening típico y la sistemática para este tipo de patologías. Se le realizó una tomografía de cerebro, se le administró difenidiantoína. Pasados los 7 minutos, comenzó nuevamente con convulsiones, y en este caso se medicó con lorazepam, con escasa respuesta. Repitió un nuevo episodio tónico-clónico a los 5 minutos y otro a los 13 minutos. Me gustaría que piensen cuál pudo haber sido el tóxico involucrado, qué otras preguntas creen que se podrían haber realizado y cuál sería el tratamiento inicial de este paciente. En este caso nos encontramos con un niño sin antecedentes patológicos conocidos que ingresa a guardia por dificultad respiratoria y llanto continuo, extraído por su padre. Comenzó de madrugada. A su ingreso se constata sudoroso, taquipneico, taquicárdico, con cialorrea, irregular mecánica ventilatoria, con abundantes roncus a la auscultación. En el caso número 3 es una femenina de 28 años que consulta por vómitos, diarrea y dolor abdominal. Es interpretado inicialmente como un cuadro de gastroenterocolitis, medicada con loperamida, reliberan y buscapina. Es enviada a la casa para mejoría sintomática. A las 72 horas luego de la consulta comienza con coloración amarillenta de piel y mucosas, acompañada de un dolor abdominal difuso, y vuelve a consultar en guardia. En este último caso tenemos una femenina de 43 años que es traída a la guardia por una ambulancia de urgencias por haberla encontrado inconsciente en su domicilio luego de un llamado de un vecino. Según refiere el médico que realiza la primera atención, en el domicilio había escrita una nota de despedida dirigida a un familiar y a su ingreso la paciente se encontraba con hipotensión, con 80-40, con una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 13, sin fiebre, con un cuadro de coma, con unas pupilas tendientes a la midriasis y se observaba en el electrocardiograma prolongación del intervalo PR y del intervalo QT. Bueno, el primer caso consiste en una intoxicación por plaguicida organoclorado, en este caso endosulfam. Los organoclorados son plaguicidas que son muy proconvulsivantes, generan convulsiones sostenidas, con lo cual, y disritmias cerebrales. Este paciente sufrió este tipo de intoxicación. Es importante remarcarlo porque es fundamental preguntar acerca de la epidemiología, o sea, qué estaba realizando el paciente antes de comenzar con la sintomatología, qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Eso es fundamental cuando hablamos de toxicología y de intoxicaciones. El caso número 2 es de un niño que fue picado por un escorpión Titius trivitatus. El escorpión Titius trivitatus es un escorpión venenoso que tiene hábitos, puede tener hábitos domiciliarios, se alimenta de cucarachas, muchas veces va en busca de su alimento y es así que se genera el contacto con los seres humanos y que cuando es agredido tiende a responder. En este caso se encontraba dentro de la cama del niño. Cuando el niño se acostó, lo comprimió, el escorpión se sintió amenazado y lo picó en el cuello, provocando un síndrome colinérgico grave que bueno, terminó en el deceso del niño. En este caso es fundamental hacer una determinación
de marcas y buscar elementos que nos ayuden en la pesquisa diagnóstica de envenenamientos o de picaduras. En el caso número 3, observamos una intoxicación por Amanita phalloides. Es un hongo de acción tardía que tiene la característica de comenzar con un cuadro de gastroenterocolitis, como la mayoría de las intoxicaciones por hongos, con diarrea, vómitos y dolor abdominal, pero a las 72 horas desarrollar una insuficiencia hepática. En este caso no se sospechó, no se realizaron las preguntas pertinentes, se interpretó como una gastroenterocolitis de tipo convencional y se le dio tratamiento sintomático en consecuencia. Pero esto llevó obviamente a que 72 horas después la paciente ingresara con un cuadro de insuficiencia hepática. Es importante hacer relevancia en este caso a que las preguntas acerca de las ingestas también son fundamentales, más en cuadros de estas características. ¿Qué tipo de alimento comió? ¿En qué contexto? ¿Hace cuánto tiempo? ¿De dónde lo obtuvo? En este caso, la paciente recolectaba hongos y ella de su parque y los consumía y recolectó una manita faloides por error y lo consumió. En este último caso vemos una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, típica, paciente que presenta hipotensión sostenida con afección a nivel cardiológico, con bloqueos, con prolongación del QT, típico de la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, por una sobreingesta en un contexto autolítico. Eso se marca y se ve en la nota de despedida que deja en su domicilio. Es importante hacer énfasis en el contexto de los pacientes. En este caso, el abordaje inicial que realiza el primer médico siempre es fundamental para recabar datos, para recabar información, para después eventualmente hacer el diagnóstico oportuno. En este caso, la nota de suicidio no es un elemento menor. Siempre que haya comprimidos, blister o pastillas sueltas, es importante traerlas junto con el paciente para poder arribar más rápido al diagnóstico y así poder hacer un mejor tratamiento. Bien, en el abordaje inicial de un paciente intoxicado tenemos dos tipos de interrogatorio. El interrogatorio general, en la que se hacen las preguntas básicas, que realizan la mayoría de los médicos, y el interrogatorio específico, en el que vamos a buscar una determinada sustancia asociada. Por ejemplo, el tipo de tóxico es fundamental. Nosotros tenemos que evaluar cuando nos traen un producto uso doméstico, si es un limpiavidrios o si es un limpiahornos, porque por ejemplo un limpiavidrios puede tener etinilglicol que provoca una acidosis metabólica y que el tratamiento es muy distinto a un limpiahornos que es una sustancia cáustica que va a generar principalmente daño a nivel de la mucosa con un tratamiento completamente distinto. El tiempo, en toxicología el tiempo es fundamental. Cuanto antes se llegue al diagnóstico, antes se va a poder realizar el tratamiento adecuado. En muchos casos hay que administrar un antídoto, con lo cual es fundamental arribar al diagnóstico lo más temprano posible. Hay muchas sustancias que pueden dar una intoxicación rápida. Les marqué el caso de la intoxicación paralítica por moluscos. A los 30 minutos de haber comenzado con la intoxicación pueden encontrarse parestesias peribucales y síntomas o signos de intoxicación que uno tiene que sospechar. El otro elemento fundamental es preguntar acerca de la actividad que estaba realizando el paciente antes de comenzar con la sintomatología, ¿sí? Si el paciente se encontraba administrando, por ejemplo, plaguicidas sin una adecuada protección, órganos fosforados, órganos clorados, piretroides. Si el paciente se encontraba trabajando en una fábrica de metales, por ejemplo, y expuesto a mercurio, a plomo, a níquel. Si el paciente se encontraba administrando hidrocarburos, esos son datos fundamentales para hacer una aproximación diagnóstica. Todo esto lo vemos mucho en toxicología laboral, mucha exposición y mucha sintomatología secundaria a esta exposición, pero es un dato no menor para hacer una adecuada pesquisa. Determinar el tipo de tóxico, ¿sí? Y la vía de entrada del mismo. Ingresó por la piel, ingresó vía oral, ingresó por los ojos, por las mucosas. Por ejemplo, vía oral se puede administrar anís estrellado en forma de té, provocando convulsiones. Esto lo vemos mucho en casos de pediatría, en donde las madres por
le administran anís estrellado porque es bueno para los gases del bebé y le provocan cuadros convulsivos. O en los casos de inhalación de eucalipto, por ejemplo, que provocan broncorrea y se utilizan para mejorar los cuadros de bronquitis. Y la concentración o dosis recibida. Hay que buscar la dosis tóxica. Fundamental. Sabemos qué tipo de tóxico es. Sabemos hace cuánto tiempo está intoxicado. Pudimos determinar la epidemiología del paciente. Pudimos determinar por dónde ingresó el tóxico. Ahora tenemos que saber cuánta sustancia tóxica ingirió o ingresó, ¿sí? Que esto muchas veces nos determina si requiere o no un antídoto y nos cambia el tratamiento. Recuerden la frase más importante que tiene la toxicología, que es que todo paciente es pasible, toda sustancia es pasible de ser tóxica en función de su concentración. El segundo elemento ya es acerca de la búsqueda de signos y síntomas específicos en el paciente intoxicado. Tenemos que buscar si hay mordeduras o picaduras. Recuerden el caso número 2, el caso clínico número 2 del niño que fue picado por un escorpión. Signos de cianosis, de vasoespasmo. Evaluar siempre los signos vitales, ¿sí? Cómo está el sensorio, está lúcido, está con un cuadro de excitación psicomotriz, está deprimido, cómo están las pupilas, hay midriasis, hay miosis, la presión arterial, hay hipotensión, hay hipertensión, la frecuencia cardíaca, está taquicárdico, está bradicárdico, la frecuencia respiratoria, está taquipneico, está bradipneico, está hipertérmico, no tiene fiebre. Estos son datos que parecen muy básicos, pero son fundamentales para poder arribar al tóxico adecuado. Otras preguntas ya un poco más dirigidas son, ¿hay sudoración? ¿Hay cialorrea o broncorrea? Pensando, por ejemplo, en un síndrome colinérgico. ¿Hay sequedad de piel y mucosas? Pensando en un anticolinérgico. ¿Hay alucinaciones? ¿Hay sedación progresiva? ¿Hay rigidez? ¿El paciente está rígido? ¿Hay rigidez con hipertensión? ¿Hay hiperreflexia? O, por ejemplo, buscar clonus. Todos estos son elementos que nos van a permitir abordar al paciente y poder realizar un síndrome. Con el conjunto de signos y síntomas podemos determinar un síndrome tóxico. Tenemos 9 síndromes tóxicos o toxindromes, también lo pueden encontrar. El síndrome simpático mimético, el síndrome opioide, el síndrome colinérgico, el anticolinérgico, el síndrome sedativo hipnótico, síndrome extrapiramidal, síndrome alucinógeno, síndrome neuroléptico maligno y síndrome serotoninérgico. Estos síndromes nos van a ayudar para poder sospechar una determinada sustancia y poder así actuar en consecuencia a través de la pesquisa básica de signos y síntomas, a través de la búsqueda de un interrogatorio dirigido, podemos formar estos síndromes y así poder arribar rápidamente a una sustancia que puede ser la que está involucrada en la intoxicación para poder hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Bien, el primero de estos síndromes es el síndrome simpático mimético, que como característico presenta hiperactividad, inquietud, sudoración, hipertensión arterial, dilatación pupilar, taquicardia, taquipnea, hipertermia, convulsiones y arritmias. Generalmente están involucradas sustancias como la cocaína, anfetaminas, metilsantinas, efedrina, broncodilatadores, teofilina. Yo aquí les marqué quizás las más frecuentes, la cocaína y las anfetaminas, que vemos mucho en guardia, al paciente que ingresa con un cuadro de excitación psicomotriz, con midriasis, ¿sí? Con agitación, ansiedad, muchas veces presenta estas sustancias tóxicas involucradas, cocaína o anfetaminas, consumo alguna de ellas dos. El tratamiento suele ser bien manejado con benzodiazepinas, con lorazepam, en dosis en función de la gravedad del cuadro. El síndrome opioide, con la característica tríada de depresión del sensorio, somnolencia y coma, depresión respiratoria, bradipnea y miosis puntiforme. También podemos encontrar hipotensión, bradicardia e hipotermia. ¿Cuáles son las sustancias involucradas en el síndrome opioide? Todos los derivados opioides, el opio, la morfina, fentanilo, oxicodona, codeína. Aquí yo les marqué en negrita el fentanilo y la oxicodona porque actualmente también son usadas como sustancias de abuso. Entonces tenemos casos de pacientes que ingresan por intoxicación de este tipo. La heroína, no tan frecuente en nuestro mercado sudamericano,
pero sí más frecuente en Norteamérica y en Europa, también ingresa dentro de este grupo. Bien, en caso de intoxicación, el tratamiento es con el antídoto específico, que es la naloxona. ¿Sí? Tenemos una diferencia en el tratamiento en pacientes que sufren dependencia opioides, aquellos que no sufren dependencia, y obviamente una dosis diferencial en niños, que acá yo les detallé en la diapositiva. Bien, síndrome colinérgico, por aumento de actividad de la acetilcolina. Tenemos un efecto muscarínico con cialorrea, diarrea, urgencia miccional, lagrimeo, broncorrea, vómitos, radicardiomicosis, efectos nicotínicos con fasciculaciones y mioclonías, hipertensión arterial, hiperglucemia, taquicardia y efectos sobre el sistema nervioso central con ansiedad, letargo, confusión, convulsión y... Las sustancias involucradas son habitualmente organofosforados, carbamatos, estos plaguicidas, picaduras por animales venenosos como la Lactobacillus mactans o viuda negra, o Titius trivitatus, que es el escorpión venenoso que vimos en el caso clínico número 2. Hay algunas armas de guerra como el gas sarín, tabún y somán que también provocan un síndrome de tipo colinérgico. El tratamiento tiene dos líneas principalmente. La primera y más rápidamente utilizada es la administración de atropina, la atropinización. Para esto yo les estoy dejando acá un esquema de tratamiento que se puede implementar y que se puede utilizar para lograr un adecuado tratamiento. La otra línea de tratamiento es la administración de pralidoxima, que es el antídoto en el caso del síndrome colinérgico. Acá les dejo el esquema de tratamiento también que pueden utilizar con dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Síndrome anticolinérgico con hipertermia, piel roja y caliente, sequedad de piel y mucosas, midriasis y un cuadro de delirio. Puede haber también retención aguda de orina, constipación, insomnio, taquicardia, diplopía, convulsiones, y esto se produce por disminución de la actividad de la acetilcolina. Sustancias involucradas más habituales son la atropina, los antihistamínicos, la intoxicación por antihistamínicos, la sobreingesta, antidepresivos tricíclicos, plantas tóxicas como por ejemplo la brugmasia o floripondio, Atropa belladona o Datura stramonium, el chámico. Estas sustancias, estas plantas a veces se consumen en infusión, buscando los efectos de alucinógenos y de cuadros de delirio, provocando este cuadro anticolinérgico. El tratamiento es básicamente sintomático, con administración de benzodiazepinas, y se puede administrar fisostigmina, que es el antídoto específico, 1 o 2 miligramos endovenoso lento, y repetir cada 30 minutos en caso de intoxicaciones graves. El síndrome sedativo hipnótico con deterioro progresivo del sensorio es una de las características, depresión respiratoria, hipotensión, hipotermia, pupilas variables, hiporreactivas y depresión con confusión, estupor o coma. Es uno de los síndromes más frecuentes en toxicología y en la urgencia médica, porque se ve asociado, por ejemplo, al consumo de alcohol, anticonvulsivantes en sobreingesta, neurolépticos, antidepresivos también, sobreingesta de antidepresivos, o benzodiazepinas en sobreingesta o en intoxicación crónica. Muchas veces vemos pacientes ancianos, que por ejemplo durante la noche le administran benzodiazepinas para evitar que estén excitados y durante el día están muy dormidos, en un cuadro de intoxicación por benzodiazepina, y presentan esta característica, que es un síndrome sedativo hipnótico. Marihuana, glicoles, metanol, el GHB, gamma hidroxibutírico, y el tratamiento depende de la sustancia involucrada. ¿Sí? Es distinto el tratamiento cuando hay una intoxicación por alcohol que cuando hay, por ejemplo, una sobreingesta por anticonvulsivantes o antidepresivos. El síndrome alucinógeno con alucinosis, excitación psicomotriz, hipertermia y midriasis. Las sustancias involucradas son anfetaminas, amanita muscaria, que es un hongo tóxico, muy alucinógeno, parecido al de los
pitufos, psilocibe, otro hongo tóxico, el LSD, el ácido lisérgico, el floripondio, la cocaína, la ketamina, el peyote, San Pedro, ayahuasca yague, que esta es una planta tóxica, son dos plantas tóxicas en realidad, que se consumen mucho en Sudamérica, el éxtasis y el popper, que es un hidrocarburo. El tratamiento en estos casos es con benzodiazepinas y en algunos casos antipsicóticos. El síndrome extrapiramidal, que presenta rigidez del tono muscular y temblor en reposo, como característica, trismo, hiperreflexia, corioatetosis, hemibalismo y distonía. Las sustancias involucradas son risperidona y las fenotiacinas, haloperidol, metoclopramida, el Reliberan. Se han visto cuadros de síndrome extrapiramidal por Reliberan en dosis altas, más frecuente en niños. Monóxido de carbono, cuando veamos la clase de monóxido vamos a ver que genera afección del sistema nervioso central de manera crónica. La cocaína y bueno, el haloperidol y otros neurolépticos son los más frecuentes. El tratamiento depende del tipo de sintomatología, ¿sí? Por ejemplo, para las distonías se puede usar piperideno, para el parkinsonismo difenidramina, para la caticia se puede administrar propanolol. El síndrome neuroléptico maligno, en el que tenemos trastornos del sensorio, confusión, estupor y coma, rigidez en caño de plomo, hipertermia, disautonomía e hipertensión arterial. Las sustancias involucradas más frecuentes son los neurolépticos, haloperidol, risperidona. Se han visto casos de intoxicación por halotano durante el acto anestésico. El tratamiento, suspensión inmediata de los neurolépticos en caso de que estuvieran, lorazepam, y en casos más leves se puede administrar bromocriptina o amantadina. En los casos donde hay rigidez extrema y elevación de la temperatura, se puede administrar dantrolene. El síndrome serotoninérgico, que quizás es uno de los más importantes a remarcar porque es uno de los que generalmente no se sospecha, en el que se puede clasificar en leve, moderado, grave, sus características, con la característica mioclonus o clonus, que es muy característico. Existen unos criterios que se llaman criterios de Hunter para hacer el diagnóstico, en los cuales tenemos un paciente que haya tomado un agente causal de un síndrome serotoninérgico, que lo haya consumido, con clonus espontáneo, clonus inducible más agitación, clonus ocular más agitación, clonus inducible o clonus ocular más hipertonía e hipertermia y temblor más hiperreflexia. Las sustancias más frecuentemente involucradas en este síndrome son los antidepresivos tricíclicos, la sobreingesta de antidepresivos tricíclicos, y también lo vemos frecuentemente en pacientes que sufren intoxicación por éxtasis o MDMA. Con respecto al tratamiento, tenemos dos tipos de clasificaciones. Lo podemos clasificar en leve o moderado, en donde el tratamiento suele ser con benzodiazepinas, como lorazepam, o grave, en el que se puede administrar ciproheptadina, que es un antagonista potente de los receptores 5-HT2A. 9 síndromes para poder hacer una aproximación del paciente intoxicado. Recuerden, hay que buscar los signos y los síntomas específicos, tenemos que hacer el interrogatorio dirigido específico y sospechar diferentes causas y diferentes tóxicos que puedan estar involucrados. Una vez arribado al síndrome, es mucho más fácil poder hacer la sospecha diagnóstica y poder hacer el tratamiento adecuado. Bueno, ya tenemos un síndrome tóxico, tenemos signos y síntomas de nuestro paciente, tenemos un conjunto de sustancias tóxicas que pueden estar involucradas. Ahora debemos de completar el screening diagnóstico. ¿Y cómo lo hacemos? En toxicología usamos el laboratorio general, que brinda muchísima información, y un laboratorio específico en el cual podemos buscar algo puntual en función del tóxico que estamos sospechando, ¿sí? Por ejemplo, determinación de tóxicos en orina,
Por ejemplo, determinación de carboxihemoglobina en sangre si sospechamos una intoxicación por monóxido, determinación de colinesterasa sérica si sospechamos, por ejemplo, una intoxicación por organofosforados, o determinación de plombemia si sospechamos una intoxicación crónica o aguda por plomo. Pero ¿cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes? Bien, los pacientes que sufren intoxicación tienen ciertas características, ¿sí? Son pacientes muy dinámicos. Recuerden el caso de la paciente que sufrió intoxicación por antidepresivos tricíclicos, desarrolló una hipotensión sostenida a las 48-72 horas que fue imposible de revertir. Esto pasa mucho con los antidepresivos tricíclicos. Pueden contaminar y afectarnos, ¿sí? Pacientes que han sufrido exposición a plaguicidas, radiación o gases tóxicos. Es importante la protección del médico y del equipo que realiza la atención inicial y requieren un rápido tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, la intoxicación por plaguicidas bipiridílicos, como el paraquat, que son muy tóxicos. El tratamiento por tierra de Fuller es fundamental, o en la intoxicación por metanol, la administración de etilterapia. Tenemos tres estadios para realizar el tratamiento de un paciente. El primer estadio, que consiste en decontaminación y rescate, lavado de zonas de contacto, de contaminar, ¿sí? De mucosas en caso que haya habido un contacto, una exposición, y lavado gástrico, que bueno, no se da a todos los casos y a todos los pacientes. Neutralización, en el cual se administra carbón activado o carbón activado esferiado, o en algunos casos tierra de Fuller, por ejemplo, en el caso del paraquat. Se trata de evitar que el tóxico siga generando más daño. Y tratamiento específico con el antídoto específico, por ejemplo, pralidoxima en la intoxicación por organofosforados, o naloxona en la intoxicación por opioides, o azul de metileno en la methemoglobinemia. Tres estadios: rescatar, neutralizar y antidotar. Es fundamental decontaminar a todo paciente que está expuesto a una sustancia tóxica, para evitar así que contamine al equipo tratante y que nos quedemos sin equipo de rescate. Si no hay médico, no hay equipo, no hay tratamiento, ¿sí? El equipo tiene que estar con ciertas medidas de protección al contacto. Hay que retirarle las ropas al paciente y guardarlos en envases herméticos y decontaminar zonas de contacto con abundante agua. Esto recuérdenlo siempre que tengamos plaguicidas, hidrocarburos, sustancias tóxicas como por ejemplo gases, es fundamental. El lavado gástrico se realiza dentro de la primera hora de ingesta y está contraindicado en caso de cáusticos o hidrocarburos. Cuando hablamos de neutralización, el elemento más importante es el carbón activado. El carbón activado es una de las herramientas más útiles en toxicología. Es un decontaminante selectivo del tracto digestivo que fija y adhiere la sustancia, facilitando así su eliminación por la materia fecal. Interrumpe la circulación enterohepática de los tóxicos y absorbe medicamentos y otras sustancias que son excretadas activamente por el intestino o difunden pasivamente por la luz intestinal. Cuando se usa en dosis única en la mayoría de los tóxicos, y este es un concepto súper importante, excepto etanol, metanol o etilenglicol, metales como hierro y plomo, litio, cáusticos, potasio u otros hidrocarburos. De preferencia, el carbón activado se administra hasta 2 horas posteriores a la ingesta de un tóxico. Las dosis repetidas de carbón activado están indicadas para aquellos pacientes que presentan intoxicación por tóxicos con circulación enterohepática. Indicación absoluta, por ejemplo, en la intoxicación sobre ingesta por carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina o teofilina. Relativa a mitriptilina, digitoxina, digoxina, sotalol y otros. Cuando está contraindicado el carbón activado, en caso de ingestas de derivados de petróleo o cáusticos, caso de coma o bajo nivel de conciencia por el riesgo de aspiración, inestabilidad hemodinámica, hilio o perforación gastrointestinal. Bien, las complicaciones más habituales son estreñimiento, distensión gástrica, regurgitación, vómitos, aspiración pulmonar, quizás esta es la más compleja y más complicada de todas ellas, neumonitis y diarrea, ¿sí? ¿Cómo se administra? 0,5 a 1 gramo kilo en 300 mililitros de agua templada.
En caso de dosis repetida es lo mismo, pero cada 4 horas. Bien, nuestra última instancia de tratamiento es la administración del antídoto específico para esa sustancia tóxica. Acá yo les presenté una lista de los antídotos más habituales para que puedan tener en consideración. De cualquier manera, creo que lo más importante que se lleven de esta clase tiene que ver con todo lo que hablamos con anterioridad, ¿sí? Principalmente saber la disponibilidad del carbón activado, saber la utilización de los tiempos del carbón activado y la determinación de signos y síntomas específicos, tratar de armar un síndrome tóxico, un toxindrome, que junto con un interrogatorio específico nos va a permitir encontrar las sustancias involucradas detrás de este cuadro de intoxicación para así poder hacer un rápido abordaje, poder administrar, en caso que sea necesario, lavado gástrico o carbón activado o el antídoto específico en cada intoxicación puntual. Para finalizar, me gustaría agradecerles la participación activa del curso y comentarles que nosotros disponemos de una aplicación médica que se llama Toxicología Hoy, en la cual hay más de 400 sustancias tóxicas, hay un buscador por síndromes, por estos toxindromes que hemos mencionado, que se puede buscar directamente por los síndromes listados o se puede arribar a través de un buscador por Keynotes, marcando los signos y los síntomas más importantes de cada uno, que eso está puesto en un choice y así arribar al síndrome y con el síndrome, esto que estuvimos hablando, cuáles son las sustancias más habitualmente involucradas. Está disponible en todos los stores, sea para Apple, sea para en iOS o para Android, Samsung y otros dispositivos y es de descarga gratuita. Se llama Toxicología Hoy, pero la descarguen y la puedan utilizar.